Bien, gracias al Señor, queridos hermanos y hermanas, nosotros estamos aquí en una semana más. El tema de esta noche es el oír, o el justo vivirá por la fe, o el oír con fe, donde nosotros necesitamos partir desde algo esencial. Nosotros somos seres tripartitos. Poseemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Si nosotros vemos desde ese punto de vista, desde el lado más, el círculo íntimo o interior de todos ellos, este es nuestro espíritu humano. Según 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, nos dice que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Hebreos capítulo 4, versículo 12 también nos los dice. Y cuando nosotros hablamos de fe, es importante que es donde hace conexión Dios para poder llevarnos a nosotros a creer en el Evangelio o a creer en las palabras de Dios. Inicialmente, nosotros cuando vemos este tema, nuestro ser tripartito fue tratado o dañado por medio del pecado. Una vez que el pecado tocó todo nuestro ser, nuestro cuerpo físico comenzó a guiarse por la visión. Por eso tenemos en el versículo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó, eso utiliza su tacto, sus manos, y comió. Entonces él utiliza el paladar, que es el gusto. Aquí vemos cómo todo el cuerpo físico de la mujer fue estropeado por causa del pecado. De la misma manera, la mente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la mente comenzó a creer en las dudas o a quitarle poder o valor a la palabra de Dios. Y eso hizo de que se genere una duda. Entonces, el Señor Jesús nos dice en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, que las palabras que el Señor habla son espíritu y son vida, y que toda la palabra que sale de la boca de Dios es aquello que produce vida para el hombre. Eso está en Mateo capítulo 4. La fe es el contenido, queridas hermanas, de todo lo que Dios es. Eso está fuera de nosotros, la fe. Pero la fe llega hasta nosotros a través de un vehículo. Y acá nosotros tenemos el vehículo, un camioncito, ¿verdad? Este camioncito que trae todas las riquezas, todo el contenido de lo que Dios quiere, lo que Dios tiene, lo que Dios piensa y lo que Dios es para nosotros, no está de manera indescriptible, no. Dios permitió que tenga usted y yo hoy algo que se llama la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces, para poder recibir la palabra, nosotros necesitamos primero, como leímos en el versículo de Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír. Entonces, ¿cómo cayó el hombre? El hombre cayó oyendo.
¿Y cómo va a ser salvo el hombre? Oyendo también. Entonces, para que la palabra de Dios pueda hacer su recorrido y cumplir su objetivo, que es llegar hasta el puerto final, que es nuestro espíritu, para que nosotros creamos. Entonces, una cosa es la fe y otra cosa es nuestra fe. Y muchas veces nosotros creemos de una manera bastante supersticiosa. Hay muchas personas que dicen tener fe, pero la fe genuina, queridas hermanas, viene por oír, oír la palabra de Dios. Versículo 17 de Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos aquí la fe, ¿verdad? La fe es por el oír la palabra de Dios. Nosotros en Romanos capítulo 11, versículo 6 nos dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo yo voy a buscar a Dios? ¿Será que detrás de una piedra encontraré a Dios? ¿Será que yendo hasta Jerusalén físicamente, a la Jerusalén que está en Israel, en el Medio Oriente, allí encontraré a Dios? ¿Dónde está Dios hoy? Dios se encuentra en la palabra de Dios. Para conocer a una persona necesitamos conocer lo que ella dice. Y cuando nosotros damos confianza a esta persona en cuanto ella habla, nosotros creemos en esta palabra de esta persona. Entonces, la fe viene por el oír y el oír produce algo en nosotros. Cuando oímos la palabra de Dios, nuestro espíritu se activa. Y cuando nuestro espíritu se activa, entonces surge algo. Nosotros creemos. ¿Con qué órgano nosotros creemos? Nosotros creemos con nuestro espíritu, pero también esa parte del creer llega a nuestra mente. Por eso que Hebreos capítulo 11 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios. Pregunto, cuando una persona va a acercarse a alguien, ¿primero lo piensa o no lo piensa? Uno piensa antes de acercarse a alguien, ¿cierto? Uno no lo hace de manera deliberada. Cuando hay personas que están abordando a los transeúntes, sean vendedores en los microbuses o en cualquier tema de comercio, las personas piensan y actúan. Entonces, primero utiliza su mente. Nosotros también, para acercarnos a Dios, ¿qué órgano utilizamos? Utilizamos nuestra mente. Nuestra mente nos dice, voy a acercarme a Dios. Y entonces todo mi cuerpo, mi espíritu y mi alma se acercan a Dios. Pero el órgano importante para poder acercarnos a Dios es creer. ¿Y con qué órgano nosotros creemos? Es con nuestro espíritu. Y cuando yo me acerco a Dios en el espíritu, entonces yo puedo ser premiado. Aleluya. La Biblia dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Galardonador significa aquel que da un premio.
Entonces, cada vez que nosotros buscamos al Señor, cada vez que nosotros creemos en sus palabras, algo surge. Surge un galardón. Es decir, Él premia el hecho que nosotros le creamos. Cuán importante hoy en día es que una persona sea de fiar, que sus palabras tengan valor. Hoy en este mundo, las palabras de los hombres no tienen mucho valor. Dicen una cosa, hacen otra. Dios no es así. Dios no nos engaña. Dios tiene un propósito para tu vida, hermana. Un propósito para tu vida. Y el pensamiento de Dios es darte vida. Es darte de Él mismo. No solamente suplirnos aquello que nos hace falta materialmente o emocionalmente. Lo que Él quiere es darnos todo lo que Él es. Por eso que Él galardona, Él premia cuando le buscamos. Porque nosotros demostramos así que Él es alguien digno de confianza. Entonces, Hechos capítulo 26, versículo 18, nosotros encontramos aquí un hecho bastante importante para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, cuando creemos, ¿qué llegamos a obtener? Llegamos a recibir herencia. Cuando uno cree en la palabra de Dios, y esto no es de todos, no todos creen en el anuncio del Evangelio. La fe nace cuando oímos la palabra de Dios. Pero hoy en la práctica, ¿será que muchas personas quieren oír la palabra de Dios? No todos quieren oír la palabra de Dios. Hoy en estos tiempos muchas personas están pensando más en la vacuna, en el trabajo, en los bonos o en muchas otras cosas similares. Y cuando se les habla un poquito de las palabras de Dios, como que causa un rechazo. Mas gracias a Dios, nuestros ojos fueron abiertos. Amén. Y nosotros nos convertimos de las tinieblas a la luz. Un día nosotros nos dimos cuenta que estábamos en tinieblas. Antes quizás no nos dábamos cuenta de ello. Y quizás lo que Dios decía era muy abstracto y algo tan distante de nosotros. Pero un día, usted y yo oímos con fe la palabra de Dios. Y eso produjo en nosotros el creer. Y cuando nosotros creímos, recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, la palabra de Dios nos muestra que Dios desea todos los días perdonarnos y Él desea darnos herencia. Él quiere darnos. Él no quiere quitarnos libertad. Él no quiere quitarnos
el, nuestras costumbres, Él no quiere quitarnos. Lo que Él desea es darse por completo a nosotros. Pero para ello, nosotros necesitamos activar nuestro espíritu creyendo. Y cuando nosotros creemos, recibimos toda la obra que Jesús hizo en la cruz. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Perdonó primeramente nuestros pecados. Luego, Él condenó todas las cosas negativas, hizo un borrón y cuenta nueva en nuestras vidas y de esa manera nos dio un nuevo comienzo. Esto es algo maravilloso. Y por medio de la palabra de Dios, hoy nosotros tenemos herencia. Por eso que Jesús llegó a decir, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, ahora usted y yo ya no estamos más muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hoy usted y yo ahora estamos vivos. Por eso que Marcos capítulo 11, versículo 23 y 24, nos dice el Señor Jesús, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora lo voy a leer en otra traducción, en la nueva versión internacional. Nos dice así, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá y lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Primer punto, podemos hablar a las cosas, a las circunstancias, a las personas, podemos hablarles y quizás decirles que se muevan, pero necesitamos creer sin abrigar la menor duda. El enemigo de Dios utiliza todas las cosas visibles para que tú y yo dudemos. Esa fue la tentación del enemigo, con que Dios os ha dicho. Y la mujer vio. Él quiere que tú dudes. Por eso, cuán importante es que tengamos confianza en Dios. Y confiar es no dudar en aquello que esta persona habla. Y no dude de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean. Hoy el Señor quiere una generación, un pueblo que crea, un pueblo que confíe y que cuando cree que ya ha recibido, aquí el versículo dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo. Y eso lo vamos a ver dentro de toda la semana. Necesitamos orar creyendo que ya recibimos las cosas. Eso es confiar. Si usted quizás debe a alguien,
100 soles. Y yo conozco a una persona que me puede ayudar. Yo voy a esta persona y le digo, fulano, necesito por favor 100 soles que me prestes. Necesito para pagar. Por conocer a fulano, lo que fulano diga, eso será. Fulano puede decir, yo no tengo hoy, pero mañana ven a las 4 de la tarde y lo vas a recibir. Fulano, ¿cómo yo voy a sentir con las palabras que dice fulano? Voy a sentir seguridad, voy a tener paz, mi semblante va a cambiar. Mi pregunta es, ¿yo tengo los 100 soles? No los tengo. No tengo los 100 soles porque él me ha dicho mañana. Pero ¿cómo está mi corazón? Mi corazón siente y descansa en que él me dijo mañana. Entonces mi corazón ya lo recibió. Físicamente no los tengo, pero mi corazón yo ya los recibí. Porque fulano me dijo, ven mañana a las 4, y yo creí en aquello que fulano me dijo, y yo descanso en esa palabra, porque fulano es confiable, porque fulano es mi amigo, y él no falla. Entonces el corazón descansa. Más, a veces cuando oramos a Dios, nosotros oramos y pedimos a Dios, ¿de qué forma? Muchas veces pensando en el futuro. Y queremos ver en el momento, en el presente. Acá dice, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, coma, y lo obtendrán. Eso es en el futuro. Mi corazón necesita creer que ya recibí eso, aquello que he pedido. Aquello que estoy pidiendo en oración, necesito creerlo y confiar o descansar en el hecho de que ya lo he recibido. Y cuando no dudo de la palabra de Dios, entonces eso viene.